Ok, ¿no? Hola Valeria. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces te dejo con el panel. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Yo soy Valeria Casaverde, diseñadora industrial de la Católica y docente también de la especialidad de diseño industrial. Quiero agradecerles su asistencia por estar conectados ahora y también quiero resaltar el rol del diseño como medio para el desarrollo en proyectos latinoamericanos, ya sea en la academia o en el Estado. Ahora los ponentes que voy a presentar se han involucrado, ya sea de manera profesional, laboral, con proyectos independientes, con instituciones públicas de su localidad, no solo de Perú, sino de México, de Argentina, ¿no? y Colombia y Ecuador. Entonces, bueno, voy a comenzar a explicar un poco la experiencia de cada uno de los participantes del panel Diseño y Gobierno. ¿Okay? Para ello, compartiré mi pantalla. Ok, para comenzar, voy a presentar a Claudia Fernández. Claudia Fernández es una arquitecta mexicana con maestría en ergonomía. Durante 10 años trabajó en el sector comercial diseñando restaurantes y oficinas. Su tesis de maestría la llevó a especializarse en diseño inclusivo para servicios públicos de salud. Ha realizado una estancia de investigación en TU Dublín. Actualmente trabaja como investigadora en el Ayuntamiento de Louth, Irlanda, en el proyecto Ambientes Inteligentes y Amigables con la Edad para la Educación para la Unión Europea. Es candidata a un doctorado en TU Dublín también, por la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica con el proyecto Transformación Digital de Servicios Públicos de Apoyo Económico Residencial para Usuarios Vulnerables. ¿Okay? Entonces, dejo de compartir para darle la palabra a Claudia. Y en especial también un agradecimiento porque está en Dublín, casi de madrugada, pero igual está presente. Muchas gracias, Claudia. Bienvenida. Hola Valeria, no, gracias a ti por la invitación. Bueno, como ya explicaste, yo soy arquitecta, tengo una maestría en ergonomía, y lo que hacía antes, bueno, les voy a compartir un poco de lo que hacía antes. Bueno, yo hacía restaurantes, ¿no? Este es uno de mis proyectos. Durante 7 años me dediqué al interiorismo comercial específicamente, pero después me pasé a la investigación y con el paso del tiempo mi diseño se ha ido de lo tangible a lo intangible, pasando de lo local a lo estatal, a lo nacional, y ahorita en el proyecto en el que estoy involucrado, de EU SHAFE, nos estamos enfocando a identificar buenas prácticas para los adultos mayores. Estas buenas prácticas pueden ser servicios, pueden ser productos digitales, pueden ser ambientes construidos, en departamentos o intervenciones en los espacios públicos, y decimos como, esta buena práctica está beneficiando a nuestros ciudadanos, y estamos evaluando tanto prácticas irlandesas como de España, de Alemania, de Dinamarca, de Italia y de Eslovenia, para determinar cuáles son las características que tienen que tener los ambientes que son amigables con la edad, y así poder tener un impacto en la política pública europea. Y bueno, en general eso es ese es mi papel dentro del Ayuntamiento de Louth, en Irlanda,
y yo estoy en el departamento de Age Friendly Ireland, que pues es Irlanda amigable con la edad. Gracias, gracias Claudia, y te felicito, sobre todo porque estás trabajando con una población que ahora por la coyuntura se ha visto bastante vulnerable, ¿no? Los adultos mayores, ¿no? Bueno, entonces pasamos a nuestra siguiente panelista. Claudia, ¿me permites compartir pantalla, por favor? Sí, claro. Listo. Gracias. Entonces, pasamos, con Heidi. Heidi Uchiyama nos acompaña, tiene un máster en diseño gráfico con especialidad en plataformas digitales por la Universidad de Monterrey, fundadora y consultora en Beta Lab, primer laboratorio de reclutamiento y estudios de mercado enfocados en el diseño de productos y servicios en el país. Antes de eso, Heidi fue Head of UX en Interbank, donde lideró la estrategia de diseño. Previo a eso, fue Service Design Lead en la presidencia del Consejo de Ministros, cofundando la plataforma gov.pe. Heidi cuenta con 10 años de experiencia haciendo consultoría en mejoras de experiencias de usuario para industrias como banca y seguros, retail, educación y gobierno digital. Entonces, ahora Heidi, ¿podrías quizás complementar esta presentación? Dale. Sí, gracias por la invitación. Bueno, yo vengo de haber estudiado publicidad, de ahí de haberme peleado con la publicidad y haber dado como un vuelco hacia temas digitales que luego se volvieron en todo menos digitales. Porque cuando hablamos como mucho de transformación digital y de temas de digitalización, sobre todo en gobierno, hay mucho que tiene que ver con las personas, la estructura organizacional, temas de política y varias otras cosas que nada tienen que ver con la digitalización per se, ¿no? Entonces, en los últimos años he estado enfocada en toda esa parte blanda de los procesos de transformación digital, que más que ser un fin, son realmente un medio para alcanzar algo en las empresas. Bueno, yo vengo del mundo de la banca y del gobierno, que son mundos como bastante tradicionales por definición, y que ahora se han visto enfrentados a disrupciones que ponen en cuestionamiento no solamente el cómo hacemos las cosas, sino los cimientos en gobierno, desde cómo se construyen políticas públicas en pro del ciudadano, cómo se diseñan esas políticas también, y creo que un poco mi trabajo está bien enfocado en cómo podemos ver el diseño como algo que va más allá de las pantallas o más allá de lo visual, y cómo escala a ser una manera de pensar que no es design thinking, la metodología, sino el pensamiento de diseño aplicado a los procesos, a la política pública y a la manera de ver un sistema, ¿no? Y crear un sistema para que funcione bien y sea sostenible también. Entonces creo que es un poco de eso y un poco de, como, bueno, de entender mucho al ciudadano para poder diseñar buenas experiencias. Claro, como siempre es importante conocer el ciudadano, el que va a usar al final la plataforma, pero como mencionas, y creo que va a resonar, quizás no, pero de repente resuena que hay algunas trabas, ¿no? De repente burocráticas o de repente políticas que a veces frenan esta iniciativa, ¿no? Sí, totalmente. Mi tiempo en el gobierno fue mucho de eso. O sea, creo que se trató principalmente de destrabar cosas para poder lograr objetivos que ni siquiera estaban plasmados, ¿no? Ni siquiera eran esperados. Entonces, creo que es mucho de pedir perdón antes que pedir permiso, que era como nuestro modus operandi en el gobierno. De todas maneras, apretar acelerador nomás, seguir al objetivo, porque totalmente. si no, nunca se logra. Gracias, Heidi. Pasamos a la siguiente panelista. Ahora quiero presentar
a Diandra Rodríguez es diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en experiencia de usuario del Programa Nacional Tu Empresa, plataforma que apoya al emprendedor y empresario de Produce. Tiene experiencia en el diseño de espacios 3D, de ferias nacionales e internacionales, diseñadora de plataformas digitales orientadas a impulsar la productividad, digitalización y crecimiento empresarial de las MIPES a nivel nacional. Entonces, Diandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la palabra para que Hola Valeria, puedas presentarte. ¿Qué muchas tal? gracias muchas gracias por la invitación y también también a la facultad por abrir este espacio donde también podemos compartir experiencias a partir también de diferentes áreas de intervención. Voy a compartir acá mi pantalla. Tengo una... Bueno, sí se puede ver. Ya. Bueno, primero quisiera presentarme, en verdad toda la experiencia que puedo contarles que tengo en el estado, en verdad lo he hecho a partir de fotografías que han marcado partes de también el trabajo que he tenido, y cómo también nació mi primer contacto con el estado y también las diferentes actividades y proyectos donde he podido tener la oportunidad de ser parte. Y bueno, una parte bastante importante también de lo que me ha marcado también en estos años donde estoy trabajando también en el Estado es el tema de conocer diferentes contextos y también la oportunidad de poder conocer diferentes culturas y personas con muchas historias que contar. Bueno, yo empecé trabajando en el Estado, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, diseñando espacios de promoción para la marca Perú. Y ahí fue mi primer contacto donde empecé a diseñar específicamente, si antes en la universidad era un proyecto, en este espacio sí tenía que cumplir ciertas características y ciertas expectativas y necesarias dentro de ProPerú, ¿no? Y bueno, esos son algunos trabajos que también puede formar parte de también los diseños de espacios para la promoción, tanto, por ejemplo, para café y también, también de marca país. Y bueno, ese es el primer, de ahí ingresé al Ministerio de la Producción y empecé haciendo una capacitación, empecé con una capacitación, fue como que mi primera actividad que realicé dentro del ministerio, que empecé a tener este contacto con las MIPES, con los empresarios, y yo personalmente fue el primer momento donde yo me sentí bastante agradecida con mi carrera, especialmente por tener la oportunidad de acercar esa información de todo lo que es el diseño y el papel del diseño y cómo podía también intervenir y aportar a las MIPES, a los empresarios desde los diferentes proyectos y negocios y también productos que tenían. De ahí, bueno, en estos 2 años he podido tener la oportunidad de poder viajar mucho a diferentes partes del país, he podido conocer a diferentes personas, diferentes empresarios, y he podido también manejar diferentes temas del diseño, por ejemplo, como el diseño de empaques, el ecodiseño, la economía circular, especialmente el diseño de empaques porque a nivel país tenemos creo que tenemos un gran nivel productivo de diferentes propuestas de productos que en verdad son muy buenos, de buena calidad. Sin embargo, hay este tipo de elementos que falta a nivel quizás en la parte de diseño mejorar y le podría dar otra imagen a los productos de los empresarios, ¿no? Y particularmente yo estoy con estas imágenes cuando lo hice, me sentí muy feliz de poder recordar ello porque he podido ser a diferentes empresas mujeres que me han contado también sus historias y cómo nacieron sus negocios, y también especialmente en esta fotografía que puede viajar a ese tipo, que es de la región Junín, donde pude conocer una comunidad, una asociación de artesanas que se llama Piompe, que en Nayánica significa araña, que entre ellas habían prácticamente lo que habían
para ella hacer el concepto de cómo es que la telaraña, a partir de esa definición, ellos podían entretejer entre ellas y también articular y conocer un poco también una con otra qué cosas, qué tipo de productos podrían realizar, ¿no? Y en este viaje tuve la oportunidad de ver todos los imágenes, diferentes materiales, también un libro de diseño que me gustó mucho compartir y salieron bastantes ideas. Y bueno, también en una parte, un día bastante importante también en lo que he podido ser parte también del ministerio fue el Día de la Mujer, donde pude hacer una exposición del aporte de la mujer en el desarrollo productivo, y acá también di a conocer de diferentes mujeres que he podido conocer, sobre todo para fomentar el desarrollo económico-social de la mujer emprendedora y empresaria, ¿no? Que es así también poder incrementar a través del aporte que puede tener la mujer, y especialmente las ideas y también esa gran energía que también le brindan también a cada parte de su trabajo para poder generar un valor agregado también en los sistemas productivos. Asimismo, también pude hacer una capacitación en cárceles, en cual me dio una oportunidad para poder acercar al diseño a través también de la tecnología 3D, y ello se dio como parte de las capacitaciones en lo que es el marco de las cárceles productivas, que se dio más adelante, para poder para poder incentivar la reinserción laboral. Y bueno, también dentro de Produce he podido diseñar espacios para todo lo que son las ferias comerciales, ferias productivas. Esta fue la primera feria comercial que se llama Perú Produce, que fue la primera feria productiva de las MIPES en todo el Perú. Acá vino diferentes empresarios de diferentes departamentos a tener la oportunidad de, en esta plataforma comercial que se le estaba dando, acercarse al consumidor dentro de Lima y generar esos contactos tan necesarios que posteriormente iba a ser tan importante también para ellos para generar esa red de contactos, ¿no? Y bueno, también esa feria que es del Diandra, Cacao y Chocolate. Diandra, gracias. ¿Sí? Tengo que interrumpir ahí para presentar a los siguientes panelistas y poder llegar a tiempo. Okay. Sí, Disculpa, pero sí, el formato era un poco no más te corto preocupes. a la introducción, y después pasamos a las preguntas donde ya podemos explayarnos en nuestra trayectoria. Más bien, gracias. Y lo que has mostrado muestra mucho en sí la diversidad que tiene el país y el alcance que puedes llegar con proyectos estatales, ¿no? Es increíble. Muchas gracias. Pasamos a Elizabeth Albarracín. Perdón, un ratito voy a compartir pantalla. Elizabeth Albarracín es diseñadora industrial de la PUC también. Actualmente se desempeña como UX Designer del Banco Pichincha. Ha realizado consultorías en innovación en el sector exportación y turismo con enfoque Human Centered Design para conectar a las personas, empresas, colaboradores de PROMPerú. Asimismo, ha publicado investigaciones en el campo de educación y la robótica. También ha participado en concursos y conferencias internacionales, siempre con el enfoque de Human Centered Design. Entonces, ahora pasamos te doy la palabra, Elizabeth, para que puedas presentarte. Gracias. Gracias, Valeria, por la presentación. Y un poco para, bueno, ahondar, complementar la presentación que has dado. Como diseñadora industrial, en realidad, esta formación académica que he llevado y también la formación tanto profesional en los trabajos que he estado, es este enfoque transformador, ¿no? El diseñador industrial en realidad tiene esta variedad esta diversidad de conocimientos que permite este enfoque transformador, en el sentido de que no solo transformamos un problema en una solución con un producto, sino también transformamos maneras de pensar, ¿no? Ahí es donde he ido como desarrollando mucho más a manera profesional en el tema del enfoque de las metodologías, ya que he tenido la oportunidad de estar en el sector público como consultora en innovación y trabajar también de la mano con exportadores, con el sector turismo, con los artesanos, y he podido también ver esas distintas realidades y también plasmar la importancia que ellos ven del diseño como un aportador de valor para que puedan
sacar sus productos, ¿no? Sus productos con miras hacia afuera, ¿no? También considero que el enfoque del diseño y del diseñador ha cambiado mucho en estos años, y no solo está en crear valor, ¿no? Sino también transformar y contribuir mediante su variado conocimiento en el cambio constante, bueno, y mucho más ahora por el contexto, ¿no? Y nada, considero que de solo el hecho de tomar la decisión de ser diseñador, ya te estás como tomando la tarea, mediante las cosas que haces, de impactar positivamente en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y nada, eso, gracias. Gracias, gracias Elizabeth. Y sí, totalmente, el diseño es justamente un medio para el desarrollo, ¿no? Y qué interesante que haya tantas personas acá reunidas que hayan utilizado el diseño en el gobierno, ¿no? Entonces es genial eso. Gracias Elizabeth. Paso ahora a presentar a William Urruñera. Es diseñador industrial y especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, máster en gestión de diseño de la Universidad de La Habana, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, consultor en análisis ergonómico de productos y de estaciones de trabajo. También es empresario del mueble en Ecuador, con las marcas Triatexa y Tandas, es auditor estratégico de diseño y es presidente de la Cámara de Diseño de Ecuador. Entonces, William, ¿estás por ahí? Sí, necesito que el hospedador detuvo el video. Sí, de repente tú puedes activar tu video. Dice que el hospedador ya me dice iniciar video, creo que ya ahora sí estoy por aquí. Sí, ahora sí, te veo. ¿Qué tal? Te escuchamos, William. Gracias Bien. por estar acá. No, a ustedes. Estoy abrumado con esas hojas de vida de mis colegas, las compañeras diseñadoras industriales que me acompañan. Bueno, yo agradezco primero a la organización, a Juan Montalvo, a Edgar, Wilfredo, Manero, y también a Víctor Enrique, pero además a todo el grupo de miembros que hay detrás de todo esto, porque realmente les comentaba que es un evento muy bien preparado en todos los sentidos. Bien, yo soy diseñador industrial que viene de un proceso de política pública en Colombia, que es más bien centrándome en esa parte, siendo vicedecano académico de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Está en ese momento en el ambiente una situación en donde el neoliberalismo aplicado por el expresidente Julio César Gaviria trae una serie de cambios que hace que el aparato productivo tenga la oferta de la externa en todo sentido llegue al país, y se quitan, digamos, ciertos privilegios que había para proteger a la industria. Y pues, por supuesto, esta apertura económica descalabra bastantes industrias, se mueve el Estado para ver cómo soluciona, y así genera, después de de un año más o menos de analizar cuáles eran los factores que incidían en la desaparición del producto y de las empresas colombianas, tanto a nivel nacional como en el exterior, y un informe que hicieron, contrataron con una agencia de Inglaterra, dio como resultados en un pedacito, en una esquina, que era uno de los factores era diseño. A partir de ahí se genera la política pública de diseño, que es el Sistema Nacional de Diseño en Colombia. Paralelamente, la academia hace la red latinoamericana hace la red de diseño para la industria,
Y ahí pues empezamos a tomar una conciencia y la necesidad de involucrar el diseño en políticas públicas. Me traslado al Ecuador con el Milenio por un evento de mobiliario escolar de alta serie de la ONU y me vinculo también a la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la cual soy en este momento todavía docente. Y en mi afán o en mi proceso de insertarme como empresario, me quedo en el país y abrimos una empresa de mobiliario, también con miras a trabajar sobre productos de alta serie, encuentro que en el país no hay un reconocimiento del diseñador como tal. Son los ingenieros, los arquitectos, los médicos y los abogados quienes, digamos, están tenidos muy en cuenta dentro de lo que es las compras públicas. Y los diseñadores industriales, los diseñadores en general, pues somos parte del aparato operativo. Y es ahí donde empiezo a ver también una serie de situaciones. Tengo algunos cargos académicos como director de la carrera de diseño, coordinador académico en la universidad, pero sobre todo empresario del mueble. Y me mueve entonces la misma situación en Colombia de la falta de reconocimiento del diseño en el Ecuador. Y es así como empiezo desde el 2003, trabajo precisamente ese reconocimiento, hasta llegar a hoy a lo que es la Cámara de Diseño del Ecuador, la cual tengo el honor de presidir, y la cual pertenece a otra institución sumamente importante, que es la Red Latinoamericana de Política Pública y Diseño. Eso es más o menos lo que podría contarles adicional a lo que es el tema en especial, ¿no? Claro, gracias, William. En verdad, yo creo que todas nosotros compartimos no, de repente, esa falta, ¿no?, de reconocimiento del Estado ante el diseño, ¿no? Y creo que todos los aquí presentes estamos luchando con eso, ¿no?, para involucrarlo cada vez más en políticas públicas, ¿no? Sí, así es. Felicitaciones, gracias. Gracias Entonces, a ti. ahora, no sé si Patricio Olivos es Sergio. Sergio, ¿estás por ahí? Creo que no. Ok. Entonces pasamos al... Qué pena, Sergio Jusianovich también fue presentado como parte del panel, quizás ha tenido algún inconveniente con la conexión. Pero bueno, pasamos ahora ya en sí al panel, y quizás nuestra experiencia también va a hacer que responda a todas estas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo es que ustedes perciben que el Estado ve al diseño y a los diseñadores? De repente, podemos comenzar con Claudia Fernández, ¿nos puedes apoyar con esto? De repente desde tu visión, desde México e Irlanda, ¿no? Y cómo estos pueden, o qué podemos tomar como ejemplo en cada uno de los lugares. Cuéntanos. Bueno, como ya te había comentado, en Jalisco, en el estado en el que estaba residiendo antes de venirme para acá, fue una reciente creación el tener una Secretaría de Diseño como parte de la Secretaría de Cultura del Estado. Sin embargo, bueno, yo no tengo mucha experiencia ahí, solo sé que estaban promoviendo mucho la vinculación entre pues, todo el sector de diseño en el Estado. Pero bueno, mi experiencia aquí es que la percepción del Estado con los diseñadores es como muy variada, porque afortunadamente el diseño permea en muchísimos ámbitos. Entonces, por ejemplo, los diseñadores industriales, desde mi percepción aquí, son vistos como los emprendedores, ¿no? Es muy común que el gobierno tenga incentivos para las empresas que se dedican a diseño, y de hecho ahorita
con todo esto de la pandemia, el gobierno lanzó una iniciativa de diseñado local, ¿no? Entonces, hay muchos productos y muchas tiendas que tienen como este distintivo que dicen, hey, esto está diseñado aquí en Irlanda, cómpralo, apoya la economía local. Entonces, o sea, tienen este sistema como de protección o de apoyo más bien a los diseñadores. Entonces, por una parte, están vistos como pues los emprendedores, ¿no? Los industriales. También están los diseñadores digitales, los que tienen que ver más con bueno, pues la transformación digital. Y de esos el gobierno quiere muchos. De hecho, o sea, la lista de critical skills, de profesiones que se necesitan, la tiene ahí. O sea, si eres diseñador digital, si eres UX designer, vente, te pagamos el traslado porque lo necesitamos. También a nivel europeo, bueno, en el Reino Unido y también aquí en Irlanda, porque no somos Reino Unido, bueno, no son Reino Unido, están también los diseñadores estratégicos, y estos se enfocan más como en la salud, ¿no? O sea, diseño organizacional para que el servicio de salud sea más eficiente. Y para eso también hay apoyos económicos para que desarrollen proyectos y así puedan mejorar o sea, el quehacer en el sector salud. También hay apoyos para investigación y diseño, así en específico. Hay muchos proyectos, está el Horizon 2020 y también está esta organización que está fondeando el proyecto en el que yo estoy, Interreg, que tiene una categoría especial para Research and Innovation, que diga Research and Design. Y por supuesto están los arquitectos, que también somos diseñadores. Y ahí estamos con bueno, en mi caso en específico, con el Centro de Diseño, bueno, con Irlanda Amigable con la Edad, y también con el Centro para la Excelencia del Diseño Universal, que esto funge como un asesor independiente del gobierno, pero lo ayuda lo ayuda y lo asesora para las políticas públicas. Entonces, como ven, bueno, aquí afortunadamente, y creo que el patrón se puede repetir en muchos más países, también en América Latina, el diseño permea muchas áreas, y el gobierno también los percibe de diferentes maneras a cada uno, y les da apoyos diferentes a cada uno según el área. Claro. Qué interesante, porque justo también acá en Perú vemos mucho esta tendencia o este impulso para hacer compras locales, y también el boom de los UX designers, ¿no? También Sí. creo que eso es algo mundial que está bastante presente, ¿no? Pero bueno, qué interesante, gracias. Ahora, bueno, de repente, William, ¿nos puedes contar en Ecuador cómo es que el Estado, nos has dado ya una introducción a ello, pero quizás a ti cómo te parece que el Estado percibe el diseño de los diseñadores? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que aclarar es qué es Estado, ¿no? Y qué es gobierno. Para un poco contextualizar, porque hay esas dos situaciones, ¿no? Aquí entendemos pues el Estado como el concepto político desde donde se reúne el territorio, la población y el poder. Es una decisión política donde pues está todo lo que tiene que ver con los derechos constitucionales, los propios y el origen. En cambio, el gobierno es el ente que tiene por objeto lograr el cumplimiento precisamente de esos fines del Estado. Y bueno, este es elegido y es quien debe actuar sobre todo con política pública. En lo que llevamos nosotros y en lo que hemos estado trabajando, consideramos que el Estado ecuatoriano actual no distingue, no conoce y no visibiliza al diseño, ¿no? Pero sí lo usa a los diseñadores en cuanto a imagen, identidad y un trabajo fuerte de contenidos en redes y en publicidad, y que pues en los últimos años ha dado mucho que hablar precisamente por
sobre todo una gran cantidad de dinero que se ha invertido en este tipo de eventos y algunas situaciones de propiedad intelectual, de copias y cosas que pues no vale la pena resaltar aquí. Aquí hace falta, a diferencia de lo que plantea Claudia, allí donde el diseño forma parte del desarrollo de las políticas públicas, aquí hace falta promover y reconocer buenas prácticas públicas y privadas en la oferta y producción y demanda del diseño. No se ha establecido una caracterización del sector, pese a tener ya prácticamente, vamos a cumplir 50 años de estar en el aparato productivo y ser más o menos unos 20.000 diseñadores en este momento en ejercicio. También consideramos, ¿no?, fundamental y el trabajo que estamos haciendo en este sentido, digamos que el Ministerio de Cultura, y lo voy a ampliar en la segunda pregunta, que creo que nos puede contextualizar, digamos, tuvimos un repunte de unos 5 años que se han apagado un poco, pero básicamente debemos ir a propiciar políticas públicas que promuevan la ley de contratación pública, la inserción del diseño en esa parte, la ley de propiedad institucional y el alineamiento con las recomendaciones históricas del sector, ¿no? Aquí hay una historia muy importante del diseño y que aseguren la profesionalización de jurados, responsables de los procesos de selección, los proveedores de servicio y los puestos de responsabilidad en el gobierno que tengan una cultura de diseño, que tengan una cultura de lo que es la creatividad del diseño, sobre todo como estrategia y hoy por hoy en los medios, ¿no? Entonces, hemos andado, no podemos decir que el gobierno y que digamos que el Estado no tenga espacios. No estamos en el plan del buen vivir ni antes ni porque en los análisis, por ejemplo, documentales que hacemos, el 0.014% de 850 hojas, la cantidad de palabras no aparece, ese es el índice de aparición de la palabra diseño o de algo correspondiente con diseño. Entonces, digamos que en Ecuador nos queda bastante por hacer, pero tenemos clara la ruta. Esperamos más estabilidad gubernamental, más estabilidad política, porque pues la verdad, cuando ya tenemos casi todo armado, ya con un hacedor de política se cae o lo cambia, no hay algún problema. Y como digo, hay muy poca cultura. El funcionario público no sabe qué es diseño. Y el hacedor de política, pues quisiera ayudar, pero le da cierto miedo poner en palabras lo que es diseño, porque pues después no puede sustentarlo. Creo que en eso hay que trabajar fuertemente desde la academia. Formar diseñadores para que vayan a esos cargos públicos. Exacto, y es interesante lo que mencionas, que a veces para el gobierno tienes que sustentar muy bien y justificar muy bien los gastos, ¿no? Y el diseño es algo intangible, ¿no? Entonces es cómo explicarlo y cómo ser claro en esta justificación para obtener los fondos, ¿no?, requeridos. Sí. Gracias, William. Hayley, tú que mencionas que primero es mejor, o aplicaron esta técnica de mejor pedir permiso que permiso, entonces quizás nos podrías mencionar un poco cómo es que, según tu experiencia, el Estado y el gobierno en sí, el gobierno del momento, percibe al diseño y al diseñador. Yo creo que en este caso nos parecemos un poco más a Ecuador que a Irlanda. De hecho, mientras Claudia narraba la manera en la que el diseño ya forma parte de la política pública y del conocimiento dentro del gobierno, me da un poco de envidia. Envidia a todos, creo. Y bueno, cuando yo estuve en el gobierno, una de las cosas con las que teníamos que luchar mucho era esta lógica de que el diseño es la optimización visual de algo simplemente, y no es el core de la manera en la que se hacen las cosas, ¿no?
Entonces, los diseñadores que se contrataban eran los mejores optimizadores visuales de pantallas, los mejores optimizadores visuales de espacios, pero no quienes tenían el pensamiento crítico para poder lograr cambios reales, ¿no? Entonces, esa manera, creo, de ver el diseño es algo que recién está emergiendo con el diseño de los servicios, por ejemplo, que en donde ya hablamos un poco más sobre los procesos y las maneras de hacer las cosas y no tanto sobre esta capa visual nada más, ¿no? Entonces, con esa necesidad vienen, a partir de esa necesidad más bien viene la necesidad de contratar UXers, pero los UXers, quien contrata UXers, no sabe a quién tiene que contratar, ni qué habilidades tiene que tener, porque de acuerdo a quién le preguntes qué tiene que hacer un UXer, es lo que contratas. Y ahí tú no sabes cómo hacer el management del UXer, entonces tienes un equipo de 3 UXers y no sabes cómo manejar la situación, entonces hay mucho como de esa incertidumbre y de mucho miedo de contratar bien o contratar mal. A mí me han contratado para asesorías para contratar, o sea, es como que contrato para que me ayudes a contratar gente, y creo que eso es algo que tampoco se sustenta mucho en el gobierno, ¿no? Es como que contrates a alguien para que te contrate a alguien, es como alerta roja de mal uso de fondos del gobierno. Claro, entonces ahí hay como que toda esta dinámica de cómo entrenar al entrenador también, de manera que se genere esta como bola de nieve en el que todo el mundo entiende y comience a entender bien de qué va este pensamiento de diseño, como decía antes. En mi experiencia hay como luces en ciertas entidades públicas en donde aparece el diseño en mayor o menor medida, y en distintos ámbitos también, en el ámbito del diseño industrial, en el ámbito arquitectónico, del diseño digital, en donde creo que más se ha desarrollado, sobre todo a raíz de la pandemia, es en estrategias digitales, porque es lo que tangiblemente necesita el ciudadano hoy en día para evitar hacer colas, para evitar ir a lugares públicos, sobre todo las entidades que siempre están abarrotadas de gente, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso, y no solo en el gobierno, se ha generado como que esta locura de ahora necesitamos diseñadores UX, pero nadie sabe contratarlos, nadie sabe qué tienen que hacer, nadie sabe como tangiblemente qué va a pasar. Entonces, si bien hay una demanda, creo que hay todavía una necesidad mayor de profesionalizar correctamente estos perfiles y de alguna forma canalizar bien el esfuerzo, que es un esfuerzo conjunto, ¿no? No es solamente de los diseñadores. Y en el gobierno está compuesto mayoritariamente por abogados. Yo no tengo nada en contra de los abogados, pero los abogados hablan un lenguaje completamente distinto al de los diseñadores. Entonces, cuando tú tratas de entablar una conversación en el que alguien, por ejemplo, está tratando de generar política pública a partir de una escala gigantesca, y el diseñador viene y dice, no, hagamos un piloto pequeño, probemos, iteremos, y hagamos prueba y error, y el abogado te dice, pero yo ¿cómo voy a hacer una política pública a partir de una iteración y una prueba y error? Yo no me puedo equivocar, tengo que poner candados, y entonces entras como en una dinámica del tira y afloje que creo que es bien complicada de sobrellevar, y bueno, los diseñadores duran poco en el gobierno ahorita, la verdad. Claro, la mayoría es como que va a una meta, ya entendió un poco y se va un poco corriendo, pero Sí, pero exacto. igual nos vamos con esta idea de que el alcance, ¿no? Que podemos llegar a tener y todo que podemos llegar a todas partes del país a donde estás, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Diandra, quizás nos puedes también contar tu perspectiva ante la pregunta. Tú que has trabajado para varias instituciones del Estado, ¿cómo has visto esta percepción del diseño y diseñador? Sí, justo en verdad me identifico con muchos puntos que ha hablado Heidi. En verdad creo que aún como en el Estado aún en el Estado creo que falta reforzar estos puntos de contacto y esta sinergia entre el diseñador y los proyectos de intervención pública, porque hay veces donde no se sabe cómo conectar o no se sabe a partir de qué punto partir o a partir de qué problemática, porque justamente a veces se percibe al diseñador como
como esta superficie a nivel visual que pueda mejorar. Sin embargo, el diseño en sí es un gran aporte para solucionar problemas y solucionar diferentes perspectivas, por ejemplo, problemáticas que han surgido a partir de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como esas nuevas iniciativas, esos nuevos proyectos que han salido de los protectores faciales con tecnología 3D, los ventiladores mecánicos, aplicaciones móviles para la sociedad para que estén más informados acerca de lo que está pasando, y también a partir, en el caso del Ministerio de Producción, lo que es todas las plataformas digitales para el crecimiento empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que aún falta estos espacios donde podemos, entre el Estado como funcionario público y el diseñador, y especialmente la persona, pensar siempre en la persona que necesitan. Creo que es un punto que falta reforzar bastante, ¿no? Y por otro lado, también que también quizás mostrar un poco de todas las áreas de intervención que puede tener el diseño, ¿no? Porque por un lado está el diseño industrial, pero también está el diseño gráfico, el diseño de experiencia de usuario, que creo que pueden reforzar diferentes aspectos, ¿no? En el caso del diseño gráfico, la gran necesidad que a nivel visual, especialmente hemos necesitado para campañas o comunicación, y que lleguen las personas a través de la parte visual, ¿no? Porque ahora justamente que estamos todos en digital, siempre nos guiamos de lo visual, y es muy importante que a través de la imagen también tengamos una conexión con las personas, ¿no? Y en el caso de diseñador industrial creo que, y es algo que ha sido como un gran sueño mío, especialmente desde que empecé a tener esa experiencia de tener más contacto con los empresarios, y yo nunca pude pensar, la profesión en sí podía aportar a tantas personas a través de estos espacios que se pueda brindar, ¿no? Y eso justamente creo que, y eso es un sueño que tengo también, que por parte de la carrera podemos también ingresar a esta gran puerta, de tener contacto con los empresarios, porque justamente ahora con lo que estamos pasando, la problemática que estamos viviendo, en verdad el emprendedor y el empresario ha sido ese ente pujante que a nivel país ha hecho de que todos se mantenga en pie, ¿no? Y esto para mí ha sido personalmente algo que me ha identificado mucho, porque he conocido personas que desde que la idea de diseño, y han sufrido, porque también los emprendedores van al principio son 5 o 10 personas en uno. Entonces el diseñador creo que ahí es un agente clave, no solo el tema visual, sino todas esas ejes de intervención que pueda tener sobre poder empatizar, entender, definir, ejecutar, iterar, probar, porque antes de que salga, por ejemplo, al mercado, tener estos espacios de conversación y de pensamiento donde podamos articular con ellos de ya, cómo puede ser ese producto, las necesidades del usuario, ¿no? Justamente es toda esta metodología que nos enseñan en la universidad, y ahí cuando lo aplicamos ahí al exterior, en verdad para mí personalmente es algo muy rico que he podido también aprender, ¿no? Sobre todo de ir paso a paso y entender, que se puede entender todas las áreas del diseño, cómo puede intervenir en las personas. Qué bonito lo que cuentas, Diandra, porque la verdad, sí, pues es todo un aprendizaje, ¿no? O sea, entrar al Estado y contactarte con tantas MIPES, como mencionas, es el motor pujante, ¿no?, actual del país. Entonces, saber sus necesidades, conocerlo y poder actuar para ello, ¿no? Gracias, Diandra. Elizabeth, ya como al final, pero no menos importante, cuéntanos cuál es tu perspectiva ante esta pregunta. O sea, definitivamente comparto lo que dijo Heidi y Diandra en cuanto a un poco a la rigidez estructural que hay dentro, y también en cuanto al diseño que va enfocado en el emprendedor como propuesta de valor. Pero en cuanto a la rigidez estructural dentro del Estado, está tan acostumbrado también a esto de la evidencia, y como el diseño es intangible, y también está con esta poca, por decirlo así, facilidad del no fallar, ¿no? El que siempre tienes que estar ganando tu proyecto, ¿no? Que todo lo que hagas siempre tiene que ser exitoso, ¿no? Y entonces no hay ese espacio de experimentación, y como decía a veces Heidi, ¿no? ¿Cómo puedes sustentar algo que de repente, como es experimental,
puede salir bien o mal, ¿no? En realidad la iteración está ahí, ¿no? Cuando tú aplicas también la metodología de pensamiento y diseño está ahí, ¿no? Es el de probar, el estar experimentando. Y esta también falta dentro de las organizaciones del Estado, a nivel administrativo, la falta de conocimiento de la misma terminología, ¿no? Del diseño, porque en realidad es otro idioma, así como los abogados tienen sus terminologías, también nosotros como diseñadores los tenemos. Entonces también está nosotros hacerlo con un lenguaje más cercano también para que dejarnos entender, ¿no? Porque simplemente o sea, la estructura administrativa del Estado, si no lo entiende, va a buscar otra cosa, ¿no? Y lo otro, organizacionalmente todavía el diseño dentro del país no está puesto de por sí, ¿no? O sea, no hay como dentro de la estructura, diga, el área de diseño, sino siempre está como el área de innovación, pero la innovación llegando más por la tecnología que más por la transformación de pensamiento o cultural, ¿no? O sea, siempre se está enfocando como a lo tangible y no lo intangible, que se puede hacer mucho por ese lado, ¿no? Por el otro lado de los emprendedores, en realidad sí hay mucho, o sea, que lo reciben muy, muy bien este aporte del diseñador, y creo que por ahí el Estado, por decirlo así, sí lo ve como más tangible, porque en el lado de los exportadores y los artesanos, en realidad ahí sí es una rentabilidad que viene a nosotros como país. Entonces ahí sí creo que por ese lado hay más punche, pero por el otro lado, de experimentación, de estar abiertos a adherir más perfiles de diseño o sea, con el objetivo de estar siempre como buscando valga la redundancia, innovación. O sea, no me gusta mucho hablar, o sea, la palabra innovación, porque en el tiempo que yo estuve como dentro del sector público, la innovación mucho lo tenían cercado a la tecnología, cuando no es necesariamente tecnología, sino o sea, innovación pueden haber muchas cosas, ¿no? Y el diseño también se puede aplicar muchas cosas. Entonces, ahí creo que también le falta un poco de flexibilidad, ¿no? Y hay mucho camino por recorrer todavía. Ahorita, por el contexto, están como, si bien es cierto, buscando muchos diseñadores por el tema de lo digital, pero no solo, o sea, los diseñadores hacen temas digitales, sino también temas de cambios de pensamiento, ¿no? Y sobre todo pensamientos de diseño y este pensamiento a futuro, ¿no? De estar preparados para qué hay más adelante, ¿no? En ese sentido. Claro. Es muy cierto lo que comentas sobre que el diseño muchas veces se relaciona con tecnología, ¿no? Y con algo, con un avance tecnológico, y quizás, de todas maneras, no es solo eso, ¿no? Gracias, Elizabeth. Elizabeth, quizás tú también me puedas ayudar respondiendo a esta pregunta, la siguiente, que es, ¿existen instituciones públicas que promueven o difunden el diseño? ¿Cuáles? Bueno, ya sabemos que hay en Perú, y ya los hemos escuchado en Latinoamérica. Y si nos puedes compartir qué proyecto has trabajado con alguna de ellas. Bueno, en mi experiencia, bueno, mi sectura a través de los artesanos, hay mucho punche por el diseño. Las CITES, que son los centros de innovación productiva, hay también en todas las regiones, y eso me parece muy potente. La SOCER también, que trabaja mucho con el emprendedor. He tenido oportunidad también de trabajar con emprendedores de Gamarra. La verdad es gente muy avida de conocimiento, y te agradecen mucho el tema de que tú lo que les puedas aportar en conocimiento, porque ellos lo aplican muy bien en estos productos que están creando constantemente, y también ellos prueban, ¿no? O sea, es como hacen sus proyectos cápsula y los lanzan al mercado para probar, ¿no? Y aplican, ellos son muy buenos estudiantes, por decirlo así, porque he tenido oportunidad de dar talleres a los empresarios de Gamarra, y muy bien por ese lado. Innóvate también con los concursos, y bueno, Indecopy, por decirlo así, ¿no? Y por mi lado, que he trabajado mucho con el tema de las CITES, he tenido oportunidad de trabajar con las CITES de artesanía en Ayacucho. También he tenido oportunidad de estar en Cusco, pero con exportadores en este caso, y bueno, en realidad con Mincetur, ¿no? En ese sentido. Claro.
Entiendo. En verdad las CITES, los Centros de Innovación Tecnológica, son un foco, ¿no? De apertura y muchas veces a nuevas opciones como puede ser el diseño y estos proyectos de prototipado o de proyectos o colecciones cápsula, ¿no? Por decirlo así. Gracias, Elizabeth. Diandra, sé que tú también has tenido la oportunidad de estar en contacto con CITES o algo relacionado con emprendedores. Quizás nos puedes contar tu experiencia y complementar un poco la presentación. No te escuchamos, Diandra. Cool. Gracias. Además del programa de Innovate Perú, que es el Ministerio de Producción, que es la entidad encargada de cofinanciar los proyectos los proyectos de innovación empresarial y desarrollo, también está la CITES, en cual también, que es también del Instituto Tecnológico de Perú. En ese aspecto, yo he tenido la oportunidad también de visitar CITES, donde me han sentido bastante maravillada de verdad con todo el acercamiento que puede tener estos espacios con los emprendedores y con empresarios. Justamente tuve, y les cuento una anécdota que tuve en Cusco cuando fui a dictar una capacitación en temas de escaparatismo para artesanos y también el tema de estrategia de marca para empresarios que ya estaban manejando marcas textiles. Lo interesante es de que si bien habían estos espacios donde estaba toda la red de tecnologías que podían acercarse también a los emprendedores y también a los empresarios, lo que sí faltaba bastante era este tema de, creo que hoy justamente está otra vez el aporte también del diseñador en cuanto a cómo también a partir de lo que conocen, que es la tecnología, cómo pueden acercar lo que tienen, en ese caso un producto textil que puedan tener siquiera quizás comenzando de una chompa, cómo a partir de la tecnología pueden aminorar los tiempos de producción o cómo pueden también utilizar la tecnología como para poder innovar su producto, pero justamente ahí es donde falta también este tema de poder, justo a través del diseño, generar esta innovación de producto o servicio a través de la tecnología, ¿no? Y justamente también es muy importante la transferencia tecnológica a través de la academia y también en el tema de la tecnología, el diseñador y el artesano, y justamente esta sinergia creo que entre todas las personas que puedan estar ahí en esos espacios de tecnología, no solo brindarlo como algo técnico, sino también asesorándolo también cómo la tecnología pueden adecuarlo, pueden adaptarlo también a la idea que tienen, ¿no? Claro, apoyarse de repente con nuevos métodos tecnológicos o si no, también acortar los procesos de producción, ¿no? Muchas veces, en estos casos, la fabricación digital está ayudando en algunos puntos a los artesanos y es una gran oportunidad. Gracias, Diandra. Heidi, tú desde la experiencia del hecho de crear Go.pe, que tuviste que coordinar con muchas instituciones públicas, quizás nos puedas explicar cómo fue eso. Obviamente podríamos quedarnos hablando de eso, me imagino, todo un día, pero quizás resumirlo, puntual en lo más importante. Sí, creo que antes de eso quería hablar sobre un punto que es que el tema de innovación y relacionado a la tecnología, Sí. yo viví lo contrario, ¿ya? Viví que la gente que trabaja en laboratorios de innovación muchas veces dice, no, yo no hago páginas web, no hago tecnología. Entonces como que de pronto se ha creado como esta aversión a la tecnología en el mundo de la innovación, que en lugar de tener como la apertura a incorporar tecnología en las innovaciones que se hagan. Y creo que como que ambos lados, tanto la persona que piensa que por tecnología solo haces páginas web, como el que de alguna forma sabe qué cosa es y tiende a como acaparar el mundo pensando que la tecnología lo es todo, hay un punto medio en el que tenemos que entender que la tecnología es un medio para lograr cubrir necesidades del ciudadano y no el fin, ¿no? Entonces, creo que hay como un poco de eso también, y justamente en Go.pe, cuando nosotros estábamos haciendo esta página web del gobierno,
y Exacto. comenzamos a contratar a diseñadores industriales y comenzamos a contratar a antropólogos, el gobierno bloqueó, o sea, como no entendía por qué necesitábamos estos perfiles para hacer una página web. Y ese fue como mi primer encontrón, creo, con esto, porque se me dificultó mucho armar un equipo para poder tener la solidez necesaria para crear algo que realmente le sirva al ciudadano, ¿no? Entonces, creo que eso fue una cosa, y también que los perfiles que contratábamos no sabíamos cómo venderles de alguna forma la idea de que no solo iban a hacer una página web, sino que era la idea de que a través de la tecnología íbamos a llegar a más ciudadanos, que iban a estar más empoderados, que iban a entender mejor su relación con el gobierno y que esa brecha se iba a hacer más corta y más chiquita, ¿no? Pero, o sea, de ambas partes era como complicado. Todos piensan en página web. Y por otro lado, creo que, bueno, cuando nosotros estuvimos en este proyecto, una de las cosas que hicimos fue, queremos ser transparentes porque existe la percepción del ciudadano de que el gobierno nunca es transparente. Entonces hicimos un blog y nos metimos en un montón de problemas, ¿ya? Porque para comenzar, cargamos la página en la nube, que el gobierno en ese momento no tenía ningún tipo de política respecto al uso de la nube, entonces nos decían cómo puede estar en otro país la información que es de nuestro país, y era como que, pero no hay información sensible, temas de privacidad, o sea, hubo muchas cosas ahí que se nos complicaron, pero creo que al final, o sea, una de las cosas que hicimos mucho es tener aliados dentro, ¿no? Y aliados como entidades públicas que ya estaban viendo, como el Minedu, por ejemplo, que estaba viendo temas como de innovación para llegar a más niños y llevar educación a más niños, y que querían utilizar la tecnología para apalancarse de eso. O el Ministerio de Trabajo, que tenía como sus propios problemas también dentro. Entonces teníamos como algunos aliados y comenzamos a generar como que esas coaliciones pequeñas por el Estado, y creo que de alguna forma eso fue un catalizador de lo que pudo haber tomado más tiempo, ¿no? Creo que tienes que encontrar como atajos para lograr las cosas y tener bien claro qué es lo que quieres lograr. Y eso Claro. es eso. Sí, a veces esos aliados, muchas veces el inconveniente de tener esos aliados en el momento es positivo, pero muchas veces cambia el gobierno, cambia la política y esos aliados se disuelven, ¿no? Entonces, Totalmente. no podemos depender de esos aliados para desarrollar diseño de gobierno, sino tiene que haber una política pública, que justamente es lo que está mencionando William, ¿no? William, según tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar en estos proyectos con el Estado? De repente nos puedas contar de alguno. Sí, bueno, como les decía en la anterior pregunta, nosotros hemos tenido un cuarto de hora que fue del 2003 al 2015-16. En ese cuarto de hora logramos que a través de la experiencia de vernos o de mirar lo que hacían los vecinos, entramos a la red de política pública y diseño a nivel latinoamericano, y logramos llevar a una representante en ese entonces del Ministerio de lo Social. Y posteriormente varias personas y sobre todo una subsecretaría del Ministerio de Cultura es la que realmente ha marcado el hito histórico de la incidencia o de una representación del diseño en el Ecuador. Esto comienza en Guadalajara, en el tercer encuentro de la red. Allí va Luis Vallejo, un representante, un diseñador que está vinculado a esa subsecretaría de Cultura, y ahí se genera la primera política pública propiamente dicha del Ecuador, que fue un evento que se llama Cromía, que está sancionada como una resolución del ministerio, y tenemos 3 eventos, 4, en donde dentro de ellos se coloca o se dan unas mesas de políticas públicas y diseño, que la primera fue con la academia, la segunda fue Estado, Academia, Diseño, la tercera fue Empresa, Diseño,
Y posteriormente a esa tercera versión pudimos hacer que el gobierno también, el mismo ministerio, nos apoyara para hacer el 5º Encuentro Internacional de Política Pública y Diseño en Guayaquil. De ahí salieron los eventos, estos eventos de la red propician tanto políticas o más bien trabajo a nivel de toda Latinoamérica y los países involucrados, y también un capítulo específico para el país. Entonces de ahí es donde nace la posibilidad de organizar civilmente la sociedad civil organizada. El Estado pedía que la sociedad civil organizada fuera la que estuviera, digamos, de interlocutor. Y entonces es así como nos obligan, en buena hora, a formalizar asociaciones y en este caso la Cámara. De ahí sale la Cámara y generamos también con el Estado recientemente, en el 2017, el último encuentro, donde logramos hacer el primer encuentro nacional de política pública y diseño, y allí nos encontramos las principales asociaciones que hay en el país. Hay cosas muy interesantes que hemos logrado. Bueno, se nos cae por las razones que les dije la anterior, la cultura, la alta rotación de personal, el desconocimiento, digamos, en ese sentido del diseño. Pero yo quisiera ahondar un poquito en la parte que tiene que ver con una situación hacia donde estamos tratando de trabajar. Ahorita estamos alejados del gobierno, estamos un poco más metidos en el trabajo de la recomendación que nos hicieron en este 5º encuentro. En este 5º encuentro, Uruguay y Argentina, los representantes de Uruguay y Argentina que asistieron al planteamiento de una política de Estado que se llamaba el Programa Nacional de Diseño, que era lo que nosotros queríamos proponer, nos decían, mire, antes de ponerse a proponer esas mega políticas que van a ser muy difíciles, porque hay un gran desconocimiento de lo que hacen y no hacen los diseñadores en el país, empezando porque tenemos 49 denominaciones diferentes hoy en este momento. Entonces ellos nos dieron una recomendación que nos ha dado resultados, sobre todo en estos momentos de la pandemia, y es más bien buscar políticas públicas ya existentes en donde se pueda meter al diseño para que se vuelva un elemento que propicie y que dé como un apalancamiento o un respaldo o digamos un complemento a las políticas públicas. Y entonces así hemos estado trabajando, mostrándonos un poco más en ese sentido. Y yo terminaría en esta parte que habló Heidi y que hablamos de la innovación. Hemos descubierto que lo que pasa es que aquí en el Ecuador también hay la Constitución del 2008, creo que fue la última que se hizo, habla solamente de la innovación desde lo tecnológico. Y entonces todo el capital, enorme capital, y todos los proyectos que mandan son alrededor de lo tecnológico. Y se ha dejado de lado la posibilidad, la innovación que procede del diseño. La innovación que procede desde la estética, pero estoy hablando de la estética, no de la cosmética, que es de la que el común de la gente piensa que es la estética del diseño. Estamos hablando de todos los procesos semánticos y semióticos que pueden dar simbología, identidad a una gran cantidad de artefáctica en una mitigación de muchas necesidades básicas de la población, de todo tipo de población o de segmentos digamos, de población. Entonces, esa es una tarea que ha sido muy difícil. Los concursos que aquí tenemos de innovación solo son tecnología. Y curiosamente, en las pocas veces que hemos logrado meternos, los diseñadores siempre ganamos, siempre estamos ahí. En los procesos de innovación... Buena estadística, buen punto, ¿no? Sí, no, eso es clave. Entonces, no, quería decirles eso. Nos falta, finalmente les comento que una de las cosas que hemos descubierto ahorita que estamos tratando de que
buscar patrocinadores para nosotros hacer la caracterización nacional del diseño, es que nos da el diagnóstico que nosotros no hemos podido establecer los servicios que le ofrecemos al aparato productivo. No sabemos, en realidad no hemos podido mostrar, no saben, el Estado y el aparato productivo, los empresarios no saben realmente qué es lo que nosotros les podemos ofrecer. Eso es una cosa muy importante. Conocer justamente al ciudadano, al empresario, ¿no? Es importante ese punto, y yo creo que también se está repitiendo en varias ponencias, ¿no? De ustedes. Sí. Gracias, William. Claudia, puntualmente tu experiencia, si nos puedes compartir algunos detalles. Se están tocando muchos puntos, yo estoy aquí anotando. Primero, lo de, bueno, antes de que diga mi experiencia, fíjate que estábamos hablando de que luego el diseño no tiene como, no está dignificado, ¿no? Y eso me pasaba en México, que era como, ¿qué eres? Soy diseñadora. Sí, como que, ay, otra diseñadora. Pero no, o sea, es que a ver, o sea, hacer diseño no es hacer cosas bonitas. Y todo el mundo cree que hacer diseño es hacer cosas bonitas y que fácil es, ¿no? O sea, el diseño no es algo estético. Bueno, no es algo cosmético, como se mencionaba, ¿no? Entonces, eso también, o sea, eso también pasa en México. Y con lo de los abogados y el lenguaje y las iteraciones, pues nada, hay que decirles, oye, hay que hacer política pública centrada en el usuario, ¿no? Y esta tiene cabida cuando los usuarios saben más que saben más que los políticos. Igual y no vas a ir y le vas a preguntar a los usuarios, oye, ¿qué es mejor, fracking o no fracking? Bueno, no somos expertos, pero si somos expertos en lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos, y ahí no hay falla, ¿no? Bueno, no tanta, no hay tanta falla. Pero justamente son los prototipos, ¿no? O sea... Sí, o sea, es eso, es hacer política pública centrada en el usuario y bueno, con lo de mi experiencia aquí en Irlanda, sí hay instituciones públicas que promueven y difunden el diseño y tienen que ver mucho con las diferentes clasificaciones que mencioné al principio. Primero, bueno, está el Centro para la Excelencia en el Diseño Universal, que es, o sea, como dije, es un asesor independiente al gobierno y lo apoya en esto de las políticas públicas específicamente para grupos vulnerables, porque aparte es parte de la Autoridad Nacional de Discapacidad. Está también el departamento tal cual de diseño y artesanías, pero como decía, se ven más como emprendedores porque es parte del departamento de comercio, innovación y empresas. Entonces se ve así como el link de, ok, los industriales, los artesanos, los gráficos, los diseñadores de modas, igual, emprendimiento. Bueno, aquí se percibe así. Y también tienen están empezando con una estrategia nacional digital, entonces ahí tiene mucha relevancia los UXers, entre otros. Y en el que estoy yo, que es Age Friendly Ireland, que es eso, que nos dedicamos a reforzar las estrategias locales, o sea, lo que hay bueno en mi ámbito, en el entorno construido, pero también son productos, servicios, etcétera. Y detectamos que hay a nivel nacional o que hay a nivel internacional y nos ocupamos de convencer al gobierno y a la Unión Europea de que adopte esas estrategias y las escale. Interesante, qué interesante y que trabajes, ya lo he resaltado, pero lo menciono de nuevo, que trabajas con poblaciones vulnerables, ¿no? Ahora has mencionado no solo a adultos mayores, sino también a personas con capacidades especiales, y yo creo que eso es parte de, ¿no? Y acá, al menos en Perú, y creo que en Latinoamérica también falta mucho desarrollo en ese ámbito, ¿no? Gracias, Claudia. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Existen estrategias de vinculación entre el gobierno y la academia? Si han tenido experiencia
alrededor de ello y cómo ha sido. Quizás Elizabeth, tú mencionabas que has dado, Diandra también, pero Elizabeth, has dado charlas y quizás esas charlas han tenido algo que ver con academia, o si es que tienes alguna referencia de ello. Bueno, ha sido como en realidad academia, en este caso la empresa y el Estado, esta triangulación, la cual he podido como dar, o sea, hacer proyectos y dar estas charlas, pero en cuanto a la pregunta si existen estrategias, en realidad diría como que en este caso y en este contexto que está, si el Estado no viene a los diseñadores debemos ir al Estado, ¿no? Porque la verdad ahorita La realmente montaña no sé tiene que venir a nosotros. claro, si hayan esas estrategias como tal, pero sí hay muy buenas intenciones, ¿no? Veo que sí hay muy buenas intenciones, pero ahí viene de nuevo la rigidez estructural por la cual está todavía constituida, ¿no? El Estado, ¿no? Dentro del Estado también hay muchas personas que ven el valor del diseño, el valor del diseñador, pero este tema de la evidencia, ¿no? Porque estamos en los ojos de todos los peruanos, ¿no? En ese sentido también. Entonces no es que se pueda como decir ya, tú eres buenísimo en esto y apliquemos, hagamos un área con todos estos diseñadores, ¿no? También está por ese lado, ¿no? Entonces, como digo, o sea, seguir insistiendo y creo que el diálogo está abierto, ¿no? Creo que por la parte de las personas que estamos en diseño y promoviendo todo esto del pensamiento de diseño, las metodologías y todo esto, siempre ha estado abierto. También creo que el Estado por su lado está, y creo que todavía hay que empujar un poco más, pero o sea, no ciencia cierta, ahorita no sabría decir si hay eso, porque el contexto que ahorita estamos también viviendo en el país, hay otras prioridades también en ese sentido, ¿no? Y no suena tan bien, pero es como, ahorita la salud es como prioridad y no, o sea, todavía no tiene el valor que se necesita como diseño en ese sentido, ¿no? Claro, y siendo el diseño y esta vinculación con la academia, puede ser un medio, ¿no? Como se ha visto con los ventiladores artificiales, por ejemplo, ¿no? Y todo ese desarrollo, cómo ha podido solucionar varios problemas que ahora surgieron, ¿no? William, cuéntanos quizás tu experiencia, gracias Elizabeth, cuéntanos tu experiencia en relación a esta vinculación, ¿no? Del gobierno y academia, diseño en el medio, ¿cómo lo has visto? Bueno, la academia siempre ha tenido políticas públicas de toda la vida, ¿no? Es decir, desde que nace hay una relación, ¿no? Educación, Ministerio de Educación, carteras específicas y en ese sentido todo aparato productivo y de desarrollo de todos los estados tiene, digamos, esa relación clara. Pero si hablamos de la relación Estado con la Academia del Diseño, pues ahí sí estamos un poco lejos. A ver, bueno, si ya les mostré un poco el panorama que tenemos, si bien es cierto, el Estado ni los gobiernos tienen previsto políticas públicas para el diseño y tampoco es muy abierto a que el diseño se inserte en todas esas políticas públicas, como les decía. La academia sí ha dado un paso importante. Y bueno, la academia siempre ha sido en diseño la que ha dado respuesta en ausencia de organizaciones gremiales. Ojo, porque todo lo que hemos estado hablando no es una utopía. Lo que dice Claudia no es una utopía. Y no es que por ser europeo sea lo que haya que seguir, pero eso es algo que es perfectamente viable si nos organizamos. Pero no solo organizarnos como masa crítica en cada país, sino también en América Latina. Ya hay esfuerzos, mire, hay dos redes que en este momento han mostrado, primero, una constante y segundo, una adhesión de bastantes diseñadores. Es la red de diseño de alimentos,
de Food Design, y la red de Diseño Sin Fronteras, que nació en Uruguay, y que están ahí desde que la pandemia se presentó. Los intentos y el trabajo que se hace en la red latinoamericana de políticas públicas de diseño es muy importante. Hemos llegado ya casi a tener algunos indicadores y algunas cosas, entonces pienso que el ecosistema de diseño de América Latina y de cada uno de los países no es nada difícil de detectar, y sería de las primeras cosas que tendríamos que empezar a trabajar. Ya en eso han dado mucho Argentina y Brasil, México también. Hemos aprendido mucho de la organización de, sí, Colombia, pero como tengo mi sesgo ahí, pues no lo nombramos. Colombia ha avanzado, Colombia ha avanzado mucho, pero como las políticas son de gobierno y de Estado, pues está un poco detenido el asunto en estos gobiernos, ¿sí? Pero básicamente yo diría que en esta cuestión de las estrategias, la que está ahorita poniendo está saliendo adelante con esta propuesta es la academia. La academia, y ahorita nos hemos integrado los diseñadores, pues estoy hablando de los diseñadores graduados. Estamos empezando a aclarar que los diseñadores graduados somos los que diseñamos y las academias nos acompañan con sus futuros diseñadores. Pero además hemos tratado y hemos trabajado todo este tiempo en la triple hélice de la innovación, que es simplemente unir a empresas o empresarios, a diseñadores graduados y a la academia. Y entonces hemos estado trabajando en la resignificación de un conocimiento que viene de la academia en un estado teórico que va a los empresarios a través de los diseñadores, y así hemos desarrollado nosotros unos 6, 7 productos que, a diferencia del terremoto del 2016, cuando la cámara se activó, fuimos muy especulativos, hicimos mucho render bonito y todo, pero que a la hora de la verdad eso, pues cuando lo fueron a llevar a producción, pues del dicho al hecho hubo mucho trecho. Y entonces esta vez ya nos activamos con la academia, hemos estado trabajando y no hemos sacado productos que no tengan esa triple hélice garantizada. Y entonces eso ha dado mucho que hablar y va a dar mucho que hablar porque faltan todavía muchas cosas. Activó que las universidades se pusieran al frente o atendieran un poco el registro de producción en términos de diseño, de propiedad intelectual. Y también se activó mucho algunas posibilidades de vernos ya como, por ejemplo, este laboratorio de diseño aplicado. Aquí no hay laboratorios, no hay espacios donde el pequeño industrial se pueda acercar y pueda, a partir de un poco aporte, poder disfrutar de diseñadores de cierto nivel. Hemos estado abriendo muy buenas posibilidades, van a llegar algunas ferias y otras cosas. Entonces, yo creo que más que el Estado acercarse a la academia, para terminarte, más bien la academia es la que está ahorita acercándose a sus diseñadores, acercándose a su gremio. Ahorita hay proyectos de atender mucho al alumni, al egresado, y eso está propiciando una cantidad de cosas interesantes. Nos falta, por supuesto, hablarle mucho a los industriales. Hay que mostrarnos así como lo plantea Claudia. Hay que plantearlo así como lo está planteando Elizabeth. Hay que ir a ellos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elizabeth, en que nosotros lo que tenemos que hacer precisamente es crear esos espacios y trabajarlos disciplinariamente, hacer ver qué es lo que hacemos los diseñadores y en ese sentido empezar a tomar, hacernos visibles y además necesarios para el desarrollo cultural, económico y productivo del Ecuador y de la región. Claro. William, mencionas algo, rescato de esta exposición, que a veces la academia muchas veces no tiene esos proyectos tan reales, ¿no? Y justamente el gobierno puede dar estas estadísticas reales y actuales, ¿no? Entonces esa fusión puede ser una herramienta más, ¿no? Y
con mayor razón si es que se involucra el diseño, ¿no? Sí, perdóname, Hay que ir. perdóname, te corto para dos cosas. Nosotros en el Ecuador y en general en esta red hemos tratado de emular o de copiar los proyectos que en América Latina nuestros colegas tienen con buenos resultados. Estamos proponiendo, por ejemplo, centros metropolitanos de diseño que estamos apoyados por el Centro Metropolitano de Buenos Aires. Estamos tratando de hacer laboratorios regionales apoyados precisamente en las experiencias de muchos años de Brasil. Estamos tratando de hacer la presencia en todo lo que son la gestión del diseño, como México y Chile. Y estamos trabajando también en buscar la manera de generar asociatividades más robustas, porque una sola golondrina no hace verano. Entonces nos toca entrar, ojo, a trabajar mucho más en esos espacios. El diseño es muy intrusivo. Aquí hay pues gente con muy buena voluntad, pero yo creo que hay que empezar a aclararles que pues, no hay cámara para tanta gente. Aquí nosotros creemos que tenemos los espacios cada día más claros de lo que nosotros debemos cumplir dentro de la sociedad, su desarrollo, como dije hace un instante. Gracias, William. Diandra, ¿qué nos podrías mencionar a partir de esto, ¿no? Sobre que este acercamiento entre el gobierno y la academia? Sí, justamente, en verdad, después de todo lo que han conversado, he notado bastantes puntos. Dentro del ministerio hay ciertas plataformas digitales, Servicio de Desarrollo Empresarial, que es Emprendedor Peruano X Digital, que justamente, ya que nuestros usuarios son tanto los emprendedores como empresarios, los acercan a cursos virtuales que también tenemos gracias a ciertos aliados para poder fortalecer ciertas capacidades empresariales y ante todo lo que está haciendo este gran canal, los canales digitales, como para fortalecer y fomentar el aprendizaje digital, ¿no? Y eso es algo muy interesante, especialmente que también falta mucho fortalecer esos puntos de contacto donde el diseñador puede intervenir, porque hay muchos espacios donde sí puede intervenir, se puede acercar tanto a diseñadores como a empresarios, y a través también de la tecnología fortalecer todo ese tema de poder crear innovación de productos, y también desarrollar los productos a través de la capacidad del diseñador para empatizar y desarrollar proyectos a través de la creatividad y el prototipado, y también al empresario que tiene esa gran experiencia de muchos tipos de desarrollo empresarial que, por ejemplo, puede llegar a ser no solo el tema comercial, sino el tema del negocio, la idea de negocio, y cómo juntar esas competencias para realmente darle ese paso, en el caso del sector de producción, de lo que necesitan, de que justamente que es la academia, ¿no? Y también quería comentar, justamente en un momento tuve la oportunidad de poder acompañar a empresarios de Gamarra, que es este gran emporio comercial que tenemos acá, a una universidad y eran del sector textil, a una universidad donde tenían prácticamente una simulación de un negocio, de una industria textil. Entonces, qué interesante era para ellos mostrarles cómo es esa simulación, pero con el orden de los procesos productivos, el inventariado, las fichas técnicas, todo lo que ellos pudieron visualizar, especialmente después de la visita, quedaron maravillados, porque sí falta fortalecer, ¿no? Acercarlos a la academia, acercarlos también a las capacidades que también en ese momento nos contó la persona que nos dio también el tour, que era la directora de esa área, de también que habían creado esos espacios donde podían los egresados y las personas de estudiantes, los estudiantes podían acercar también con los empresarios a generar ciertos espacios de diálogo, crear o innovar en los productos, o fortalecer ciertas debilidades que como negocios estaban por ahí, que en verdad cada negocio es un mundo y cada negocio también tiene su problemática. Muchas personas no tienen alguna capacidad quizás de tema de digitalización, donde el diseñador también tiene esa experiencia de lo que es la experiencia de usuario, y también cómo es entender a la persona, que mucho creo que les cuesta a los empresarios, cómo hacer de que su producto sea bien recepcionado y tenga una buena llegada, y especialmente el tema de la experiencia de usuario, que antes de lo que era físico y también teníamos digital,
eliminando lo físico, ahora a nivel digital, cómo es que a través de los canales digitales las MIPES realmente puedan tener ese gran éxito, pero a través de esa experiencia, a través de esos canales, ¿no? Otro detalle que para poder terminar, y justamente es algo que a mí, también nos gustaría también bueno, en el caso del programa en el cual yo trabajo, y creo que hay una gran potencial, especialmente por parte del diseño industrial, de poder acercarlos también a los empresarios para poder formar esos espacios de diálogo donde a través de diferentes materiales o ideas o también espacios, cómo es que pueden fortalecer ello, ¿no? En ese caso yo he podido, a través también de los viajes que he podido hacer, he podido conocer ciertos materiales como la fibra de coco cuando fui a Tarapoto, que había unos emprendedores que lo estaban haciendo macetas, pero ¿qué más puede ser, no? Y justo si lo conectamos con los diseñadores industriales, cómo también podemos hacer el tema del diseño ecológico o con la economía circular, o también existe acá en Perú el cuero de pescado y también los empresarios han diseñado ciertos accesorios. Entonces yo creo que como país en verdad tenemos mucho potencial, muchas ideas innovadoras, mucho potencial que desarrollar, pero justamente falta ese tema de la articulación, ¿no? Especialmente con los estudiantes y especialmente yo creo con el diseño industrial y también de la mano también del diseño gráfico, el diseño experiencia de usuario, y justamente para ese sector productivo sí necesita a muchos diseñadores que quizás puedan acercarlo a través de plataformas digitales de e-learning y que puedan dar ciertas capacitaciones a todo el Perú, a Amazonas, a La Libertad. Yo creo que entre esta vinculación es algo que creo que podría ser algo muy, muy bueno también para el tema del sector productivo y en el caso de los emprendedores y empresarios, ¿no? Exacto, sí. Y mediante la academia quizás ese acercamiento podría ser incluso más cercano, o quizás estos emprendedores, ¿no? Empresarios puedan tener acceso fácilmente a diseño y saber al menos qué es, ¿no? Enterarse, ¿no? Yo creo que es un buen punto de partida. Gracias, Diandra. Claudia, quizás desde Irlanda, ¿cómo es que la academia está involucrada en el gobierno? O no sé si tu experiencia, ¿nos podrías contar algo de tu experiencia? Pues sí, es un poco, es chistoso porque la academia está vinculada al Estado más pues como en investigación, ¿no? Y ahí, o sea, ahí sí hay muchos fondos para que se realicen proyectos de investigación. O sea, como decía, es investigación y diseño, pero los que se llevan así los que se llevan la prioridad y casi todos los fondos son los que tienen como la palabra smart, ¿no? O sea, tecnología. ¿No? Sí. De hecho, o sea, el proyecto en el que estoy, y lo decían las personas que lo organizaron, o sea, sí, somos age friendly, pero le tuvimos que poner smart. Porque si no, o sea, o sea, el age friendly solito no jalaba. Entonces sí, o sea, vaya, pasa en todos lados. Y también es como por moda, si no hubiera, bueno, no por moda, sino por agenda política, ¿no? Entonces, si hubiera sido hace algunos años, bueno, o sea, un par de años, tampoco tanto, si le hubiéramos puesto green, también hitazo, ¿no? Entonces, ahorita, afortunadamente nos llamamos Smart Healthy, porque la salud viene, o sea, va a ser la salud para todos. Pero, bueno, aparte de eso, hay también fondos específicos para diseño industrial en dispositivos médicos, ¿no? Entonces, eso es muy, digo, también responde a agendas políticas, pero el Estado sí está fondeando mucho esa clase de investigación. Y en específico, eso sí, no me tocó en México, que haya becas específicas para que se estudie diseño en la universidad, o sea, a nivel universitario. Y esa es una beca del Design and Craft Council de Irlanda, que se llama Future Makers. Eso sí, a mí, o sea, en México está el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pero te paga maestría.
te paga doctorado, ¿no? Y son becas o sea, súper competidas. Pero aquí se me hizo como interesante, para la universidad, o sea, hay una específica para eso, dije, está padre. Y bueno, eso es como las estrategias de vinculación, se van mucho al research, a la investigación, pero también quería comentar algo que dijo William, que aquí suena como utopía, y claro, sí es bueno, desde mi experiencia en México para acá sí es diferente, y es importante tener la masa crítica, ¿no? En Latinoamérica, con todos los diseñadores, pero me di cuenta de una cosa que tiene que ver mucho también con la política pública centrada en el usuario, y es que aquí Age Friendly Ireland tiene contacto directo con los ciudadanos, entonces tienen bueno, ahorita creo que ya no la están haciendo, pero tenían una junta mensual todos los viernes, en donde o sea, ciudadanos adultos mayores llegan al ayuntamiento y se les pregunta, hicimos una biblioteca, ¿qué les pareció? Y ellos dicen, no me gustó, pongan esto, está súper bien. Y oigan, lanzamos un programa en el que, ese estaba muy padre, estaba muy bien. Lanzaron un programa en el que los policías, la garda, aquí les llaman, iban a visitarlos y le preguntaban, ¿ahí cómo están? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se sienten a salvo? Porque habían identificado que los ciudadanos se quejaban mucho porque no se sentían a salvo en sus vecindarios. Y entonces ya las personas dicen, sí, yo me siento muy a salvo porque la policía llegó, me preguntó, fueron muy amigables, y bueno, cosas así que pues eso es política pública centrada en el usuario, tienen un contacto directo con los usuarios reales, y con base en eso modifican, o sea, y modifican, mejoran, ajustan todas las estrategias que están haciendo como gobierno. Entonces, no es algo tan difícil. O sea, yo cuando lo vi dije, claro, ¿no? Pues pregúntales a las personas. Y no necesitan muchos recursos. Es una sala y tiempo. Punto. Es todo eso. Sí. Es súper interesante y sí, a veces parece muy simple, pero a veces los pasos son muy largos, ¿no? Gracias, Heidi. Gracias, Claudia. Heidi, cuéntanos, así puntualmente, ¿cuál ha sido tu experiencia en relación a cómo es que el gobierno ha promovido esta vinculación con la academia, o si es que lo ha hecho en algún momento, algo así cortito? Creo que nosotros intentamos hacerlo, pero creo que hay un problema de fondo, que es que la academia aún no ha adquirido la suficiente madurez como para aportar, o sea, para aportarle al gobierno aún en este como pensamiento de diseño. Pienso que, por ejemplo, la PUC tiene la carrera de diseño industrial hace relativamente poco en relación como a otras carreras, ¿no? Algunas universidades que enseñan todavía diseño siguen enseñando como cómo usar Photoshop e Illustrator, y no tocan muchos temas como de Human Centered Design o de Human Factors o de estrategias de diseño. Entonces, si es que tú quieres vincular, o sea, creo que en investigación científica hay un montón como que ya de trecho recorrido, innovación médica, pero nada de eso se asocia en la mente de las personas con diseño. O sea, eso es ciencia, no es diseño. Entonces, creo que hay una madurez a la que tenemos que llegar como país a nivel academia para realmente como hacer esa triada entre el diseño, la empresa privada y el gobierno, perdón, la academia, el gobierno y la empresa privada, y retroalimentarnos. O sea, creo que requiere un montón de eso para llegar a ese punto, ¿no? Y Claudia decía que se parte por investigación. En otros países la academia aporta mucho el tema de investigación. Acá no hay mucha investigación sobre diseño. O sea, no puedo mencionarte como un proyecto en el que yo considere en el que se está aportando fondos o hay como diseño bien pensado, ¿no? Entonces, o sea, para mí como que para que esa sinergia se dé todavía hay mucho trecho por recorrer, ¿no? Sí, lo que mencionas sobre que sigan enseñando Photoshop, Illustrator, y,
O sea, es como si la academia se fije más en la segunda palabra, ¿no? De la carrera, que es o gráfico o industrial, y no Exacto. tanto del diseño en sí. Ajá. Entonces, gracias. Yo quería agradecer, tenemos unos minutitos para el cierre. Quería agradecerles muy enfáticamente sobre su participación acá, ¿no? Quería pedirles si es que pueden mencionar me mencionan, disculpen, que hay una pregunta de Renzo de Checo, que es si ya cuentan con cierta organización para lograr estas charlas y como con cierto fórum que aporta a que se solidifique en esta iniciativa. ¿No sería más coherente que en lugar de dar pautas, comentarios y esquemas, puedan crear una organización respecto a este congreso y que pongan en marcha una plataforma que conecte emprendedores con empresarios, es decir, como que tener más tangible, ¿no? Estos nexos entre diseño y empresarios. Creo que la pregunta más que todo va sobre si estas organizaciones van un poco más sobre crear como una organización donde los escuchen más y que no se quede como que en palabras, sino más tangible. No sé si nos puedan quizás comentar un poco al respecto, alguno, justo para ya cerrar el congreso. Si me permites, eso es justo lo que el colega dice, eso es lo que estamos haciendo. Y eso se llama insertarnos en política pública. Y no es algo que se hace solo desde los diseñadores. Los diseñadores son una parte de un ecosistema en donde los otros actores son los académicos, los empresarios, el Estado y lo que dijo Claudia muy contundentemente, el usuario. Exacto, exacto. ¿Quisieran alguna de las chicas cerrar con algunas palabras este panel? Quizás Claudia que me sonríe, no sé, de repente puntualmente algo que cierre su ponencia. No, pues nada, yo siempre he dicho que mi trabajo en el ayuntamiento es ser como user advocate, yo soy así, yo veo por los usuarios y al final es eso que decía Heidi también, ¿no? Que nos olvidamos de que el diseño es conocer a los usuarios, es eso, es saber de los usuarios, es saber de factores humanos. Y yo creo que entre más le podamos vender esa idea al gobierno de que, oye, yo te puedo ayudar a entender a tus ciudadanos, ahí es donde tenemos como más voz, ¿no? Para meter nuestra cuchara en todos lados, porque pues el diseño tiene lugar en cualquier ámbito. Donde hay un humano que esté haciendo algo, ahí hay diseño. Es verdad, es verdad. Si me permites, disculpa, sigue, Diana. Y bueno, hay un tema que a mí me gustaría también mucho puntualizar, es sobre todo el aporte que también tenemos desde el papel de los diseñadores, especialmente en el Estado, ¿no? Porque justamente beneficiar no solo beneficia a un grupo específico de la sociedad, sino podemos intervenir y podemos aportar y podemos impactar a nivel país, ¿no? Sobre todo ello que es lo bonito, especialmente después de todo quizás lo que he podido ser parte. Lo bonito del Estado es poder impactar en la sociedad, impactar en muchas personas, impactar en el caso de
bueno, del sector, a muchos emprendedores y empresarios con muchos sueños, y que gracias también a transferirles ese conocimiento, también a articular con ciertos temas, podemos llegar a impactar también en la vida de muchas personas, ¿no? Perfecto. Gracias, Diandrea. Quizás Heidi, Elizabeth, así una frase muy, muy puntual para cerrar el panel. Bueno, rapidito nada más. Yo creo que diseño es simplemente aplicar el sentido común, ¿no? Empezando desde eso. Y nada, eso. Ahí le doy la palabra a Heidi. Para mí el promover este tipo de eventos creo que es súper importante para ir desarrollando el diseño en todos los ámbitos, ¿no? Y nada, felicidades por eso también. Gracias. Gracias a todos. Entonces, con esto doy por cerrado el panel de diseño y gobierno. Muchísimas gracias por su tiempo y estamos en contacto para futuros proyectos. Chao. Claro, gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Cuídense más. Tú también, William. Gracias. Gracias, chao.